Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Verdad y Vida Centro y también a través de nuestra emisora Verdad y Vida Radio. Bienvenidos todos. Vamos ahora a continuar con nuestra carta a los Corintios. Seguimos en el capítulo 12, primera carta a los Corintios, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el 11. Capítulo 12, versículos 4 hasta el 11 de la primera carta a los Corintios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Seguimos con esta disertación de Corintios. Retomamos la enseñanza en este capítulo. Imaginémonos, hermanos amados, algo. Imaginémonos dos codos de unión en una tubería. Y uno está en perfectas condiciones, mientras que el otro codo tiene fisuras. ¿Usted se imagina una fisura en un codo, llevando en esa tubería el agua para el baño, para la cocina, con la fisura? Se está perdiendo el agua. Entonces, cada parte del codo representa a una persona en la iglesia con sus dones únicos, como las distintas secciones del codo. Estos dones abarcan una amplia gama de habilidades, de talentos, como la sabiduría, como la ciencia, como la fe, como las curaciones, como los milagros, como la profecía, como el discernimiento de espíritus, la diversidad de lenguas y la interpretación de las lenguas. Todos estos dones son otorgados por el Espíritu Santo para el bien común de la iglesia. Sin embargo, tendría que decir uno, cuando hay fisuras en el codo, el flujo y la eficacia de estos dones se va obstaculizando, se va dificultando, lo que afecta precisamente la capacidad de la iglesia. ¿Para qué? Para cumplir su función y para llevar la luz de Dios al mundo. Así que esta oportunidad, el título para este mensaje es Espiritual Codes, que abarca los dones espirituales, los cuales trabajo yo acá como si fueran codos de unión que nos sirven para ser fortalecidos. Y estos codos de unión son los dones del Espíritu, como ya les dije, la sabiduría, la ciencia, la fe, las curaciones, los milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, la diversidad de lenguas y la interpretación de lenguas. 9 dones
que da el Espíritu Santo a la iglesia y que cada uno de ustedes puede tenerlos, uno o varios, y hacen la función de ser codos para que la iglesia funcione bien. Entonces, en el codo bueno, todas las partes se unen sólidamente para cumplir precisamente sus funciones, de mantener el flujo armonioso de amor, de armonía a través de lo que se hace en la congregación. Sin embargo, el codo defectuoso pues tiene fisuras. Y esas fisuras las podemos representar como si fueran conflictos, como si fueran divisiones, como si fuera falta de compromiso y de colaboración entre los mismos hermanos de la iglesia. Y usted y yo creo que hemos tenido dificultades en algún momento, divisiones dentro de la misma congregación, problemas, disgustos, no nos hablamos ni nos miramos. Y tenemos entonces en un momento dado dificultades entre los mismos miembros de la alabanza, entre los mismos pastores, entre los mismos líderes, entre los mismos coordinadores, dificultades y no nos hablamos y no nos soportamos y no nos queremos. Esos son los codos que tienen las fisuras y las dificultades. Eso no va a funcionar bien dentro de la iglesia. La tubería misma simboliza la iglesia. Y estos codos de unión muestran cómo los miembros se unen en torno a los dones dados por Dios para edificar la iglesia. Es lo que Dios está haciendo. Cuando cada parte del codo cumple su función correctamente, la iglesia puede funcionar sin problemas, llevando el amor y la sabiduría de Dios a donde sea necesario. Y aquí en la iglesia va a funcionar muy, pero muy bien. Entonces, es esencial que los miembros, todos nosotros, miembros de la congregación, reconozcamos y valoremos los dones de los demás en la congregación. ¿Y cómo podemos hacer esto? Evitando la envidia, evitando la desvalorización del otro hermano en los dones que Dios le ha dado, no desvalorizarlo, reconociendo que cada labor que hace cada hermano contribuye precisamente al crecimiento de todos nosotros. Mi esposa y yo felices acá porque tenemos un grupo de coordinadores en cada departamento. Esos coordinadores tienen líderes, personas como maestros, como los de la alabanza, como el diaconado, entre muchos, que nos ayudan a hacer esta labor. Ya no es exactamente que el pastor sea el todero, sino que tiene su grupo de personas en las cuales podemos descansar porque sabemos que se está haciendo la labor. Sin embargo, no dejan de existir las fisuras y las situaciones adversas, pero eso hay que irlo solucionando precisamente con estos dones que nos entrega el Espíritu Santo. Así, la iglesia podrá funcionar eficazmente, sabiamente, llevando lo que es el amor de Dios, que es lo que nos debe de caracterizar, ser sabios. Y de esa manera, entonces, ver que todos tienen diferentes roles en la congregación. Algunos son maestros, unos son diáconos, otros son coordinadores, algunos están en la alabanza, otros son miembros normales que vienen a la iglesia, pero hacen parte de la congregación. Muchos de ellos que no están acá en el púlpito o nadie les conoce, están orando, están intercediendo, ofrendan, hacen parte de una u otra manera de la congregación. Eso es lo que podemos ver a manera de ilustración. Ahora, dentro de todo este contexto general, los corintios querían conocer más sobre todos los dones espirituales, algo que sigue siendo relevante precisamente en nuestra congregación. Sin embargo, en ese momento en que se escribe la carta a los corintios, como ahora, a menudo usaban los dones del Espíritu Santo de manera egoísta o sin darse cuenta de darle el valor verdadero precisamente a esos dones. Y eso causaba divisiones, causaba dificultades, rivalidades entre ellos mismos.
desvaneciendo realmente lo que era importante en ese momento, que es a Cristo. Ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y algunos seguían a Cristo. Ya eso es división. No estaban usando bien los dones espirituales. Y recordemos que esa iglesia era como una botica, hay de todo, se le tiene de todo, se le tiene los dones espirituales, pero también se le tiene la licencia para pecar, porque permitían que allí el hijastro se acostara con la madrastra, no había ningún problema, había dificultades en todo esto, licencia para pecar, listo, la mujer no se acostaba con su esposo iba a conseguir otra mujer, después venía a acostarse con ella y ya no quería, normal todo ese asunto porque había licencia para pecar, todos los dones, todos los pecados. Increíble, pero era así. Una iglesia con toda la presencia de Dios, pero con toda la presencia pecaminosa, y eso causaba divisiones. Hoy en la iglesia seguimos tratando de entender mejor estos dones del Espíritu y que sea muy espiritual y que el pecado esté fuera de la congregación. Entonces, uno tiene que entender algo acá y es unirnos, porque a veces nos encontramos compitiendo. Compiten los coordinadores, compiten los grupos de la alabanza entre ellos, compiten los pastores, compiten las iglesias, compiten las denominaciones, y yo no entiendo por qué se entra en esa competencia. ¿Qué hay detrás de todo eso? El egoísmo, la barrera, ¿qué hay? Y eso es lo que está planteándonos. ¿Por qué está usted rivalizando con el otro? ¿Por qué usted como hermano rivaliza con el otro? No le habla. ¿Por qué se suceden estas cosas? Nos mantenemos compitiendo o peleando entre nosotros, perdiendo de vista lo que realmente importa y es sacando a Cristo en esa problemática, sacando a Cristo de nuestras predicaciones y dejándonos llevar por nuestras divergencias, en vez de entender que nos debe de unir es Cristo. Por eso Pablo enseñó allí a los corintios que antes de conocer a Jesús, ellos estaban perdidos. Estaban buscando significado en cosas vacías, es lo que comienza diciéndonos precisamente en el capítulo 12, versículo 1, ustedes estaban perdidos. Y estaban dejando atrás lo importante. Aquí hay que ver algo y es que en las iglesias la gente tiende a valorar más los aspectos llamativos de la espiritualidad, como qué, como hablar en lenguas, como sanar milagrosamente, son los que más llaman la atención. Y eso como que lo hemos valorado nosotros, pero no es lo que Dios valora. Y eso crea rivalidades. Pero aquí en esta reflexión que quiero hacer, quizá estamos siendo recordados por el Espíritu de Dios que el mayor regalo del Espíritu Santo es quizá la fe. La fe, la sencilla palabra de 2 letras, fe. Decir sinceramente con todo el corazón, con nuestro lenguaje popular que se utiliza hoy, Jesús es el jefe. Jefe, se le dice a todo el mundo, pero decir que Jesús es el jefe no es algo que nosotros hagamos por nuestra cuenta. Realmente es un regalo que viene del Espíritu. Y ese es el regalo más valioso que podemos todos recibir de Dios. Llamar a Jesús el jefe. Como tema general de toda esta epístola, sobre todo el capítulo 12, veo que Pablo dice lo siguiente: la importancia de reconocer y utilizar los dones espirituales en la iglesia para edificarla y fortalecerla. Él plantea eso, la importancia de los dones para fortalecer la iglesia. Los dones lo he puesto con una ilustración como los codos de unión. Y Pablo nos dice que hay una diversidad de dones. Él plantea aquí 9 dones dados por el Espíritu, pero por un mismo Espíritu. 9 dones dados por un mismo Espíritu.
Entonces, para ya entrar en detalle con nosotros, en espiritual codes, podemos ver lo siguiente. Reconocemos todos como iglesia, en espiritual codes reconocemos que la diversidad de dones, unidos por un mismo espíritu, nos fortalece. Espiritual codes quiere decir los dones espirituales dados por el Espíritu, nos une a todos como iglesia. Entonces, para nosotros, para todos nosotros, hoy que estamos aquí sentados en esta iglesia, ¿qué quiere decir esto? Que en espiritual codes reconocemos que la diversidad de dones, que son 9, unidos por un espíritu, el mismo espíritu, nos fortalecemos para crecer. Si miramos los versículos 4 al 6, encontramos espiritual codes y 3 en 1. En la diversidad de los ministerios está Jesús. En la diversidad de las actividades está Dios. Y en la manifestación del Espíritu está dado por el Espíritu para provecho de la iglesia. Pablo señala que algo clave sobre los dones espirituales en esta porción, que antes de entrar en detalle sobre estos asuntos, y es lo siguiente: hay una gran variedad, es lo que dice, hay una variedad. Es decir, esta iglesia tiene de todo, todos los 9 dones. Hay una gran variedad y pueden ser habilidades especiales, servicios que hacemos o acciones que llevamos a cabo. Todos aquí hacen algo. No solamente el que viene y se sienta, ese que viene y se sienta también hace algo. Viene y se sienta y escucha. No siempre va a ser el que está aquí en primera fila. Pueden ser habilidades especiales, en fin, pero todo proviene de Dios. Todo viene del mismo lugar, del Dios Trino, 3 en 1. Todo viene de allá. Los ministerios, las operaciones y las manifestaciones. Viene todo del mismo lugar. 3 en 1. Dios es 3 en 1. Y no importa, hermanos amados, cuántos tipos diferentes de dones haya. Siempre provienen del mismo 3 en 1. Y podemos pensar en 3 en 1 como un equipo. 3 en 1. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, de allá viene todo. Podemos pensar entonces en 3 en 1 como en un equipo. Pensémoslo como en un equipo, el trío más poderoso. En nuestra iglesia, cuando hablamos de dones, nos acordamos de 3 en 1. Todo viene del mismo Dios, viene del mismo sitio. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos están detrás de los dones que usamos o que Dios usa en nuestra vida para el beneficio de la iglesia, para ayudar a la congregación. Así que detrás de los espiritual codes está 3 en 1, Dios. Es decir, lo que Dios le ha dado a usted viene de ese Dios 3 en 1. Eso lo podemos observar de la siguiente manera, porque en espiritual codes hay dones y unidad, como lo vemos desde el versículo 7 hasta el 11. Pablo dice algo muy importante, súper importante sobre los dones espirituales, y es: cada uno de nosotros tiene al menos un don. Entonces, piensen ustedes, ¿cuáles dones tienen ustedes? Pero la Escritura dice: todos en la iglesia tienen al menos un don. Piense, ¿cuál don tiene usted? Es como si el Espíritu nos diera una habilidad especial o incluso más de una para ayudar a los demás. Y aquí viene lo crucial. Esos dones no son para lucirse o sentirnos especiales. Por eso les dije antes que hay unos dones que la gente busca porque son los más llamativos: hablar en lenguas, hacer sanidades, interpretar lenguas, que son los más llamativos.
Ninguno tiene la patente de los dones del Espíritu Santo. Viene de 3 en 1, de Dios. Son para el bien de todos. En la iglesia de hoy todos necesitamos recordar esto, hermanos amados. No se trata de nosotros, sino de cómo podemos usar lo que tenemos para hacer del mundo un lugar mejor para todos. Y del mundo, pues me refiero a la congregación, porque es más complicado en el mundo, sino de acá, de nosotros. Y acá hay una lista de dones que presenta Pablo, y vamos a mencionarlo. Uno es la sabiduría en las palabras. Es como tener un superpoder. Lo de la sabiduría en las palabras es como el superpoder para poder dar buenos consejos. Yo le digo al Señor cuando estoy en consejería y con mi esposa, oramos siempre al Señor que nos dé la sabiduría, porque sí que necesitamos la sabiduría en casos de consejería que se nos presentan, que solo Dios sabe cómo resolver ese asunto. Uno no sabe ni qué decir realmente. Simplemente uno escucha y abre la boca y va hablando, Dios dirigiéndole a uno, porque uno no sabe qué responder frente a estos asuntos. ¿Le ha pasado a usted así con su familia, con su gente en la iglesia, donde usted no sabe ni qué responder, pero consciente de que tiene este don, se pone en ejecución y usted da una palabra corta, precisa, y era la que necesitaba esa persona? ¿Le ha pasado eso? Eso es un don que Dios ha dado. Póngalo en ejercicio. Pablo usó la palabra de sabiduría cuando en la misma carta a los Corintios, me parece muy bonita, dijo: todas las cosas me son lícitas, que era el dicho popular y pecaminoso de esa gente, pero él le agregó, coma, pero no todas, ¿qué? Nos convienen. Ahí estaba la sabiduría. Usted piensa que usted puede cometer adulterio como todo el mundo lo hace, pero hermano, eso no es lo que le conviene a usted. Una palabra sencilla, pero que en ese momento servía para solucionar el problema del libertinaje que había en la congregación. Entonces, la sabiduría a la final es una cosa práctica, porque lo pone a uno a ejecutar la teoría. El otro don que dice Pablo acá es el don del conocimiento, que es básicamente saber mucho sobre las verdades de la Escritura, de la Biblia, de la fe y explicarlas claramente. Cuando digo conocer la fe, quiere decir, Pablo eso lo quiere decir así, y es conocer la doctrina. Hay que entender que fe también quiere decir doctrina en algunos pasajes. Entonces, el don del conocimiento es conocer la fe, la doctrina, conocer la doctrina, el perdón de pecados, la venida de Jesús, el estado intermedio, el arrebatamiento. Conocer todo eso y saberlo explicar. Ese es un don que también tiene la gran mayoría de la iglesia. Sabe exponer la doctrina bíblica. Sé que yo tengo ese don en ese sentido de poder exponer la palabra del Señor y lo quiero hacer lo mejor posible. Conozco de ese don en mi vida. ¿Lo conoce usted? Es un buen expositor de la doctrina bíblica. No se deja enredar fácilmente porque cualquiera que llegue ahí mismo lo enreda usted con eso. Si es eso, no tiene esa actitud de ese don. El don es ese, de saber explicar ese don. Ese don es ponerlo en ejecución explicando lo que es la parte de la doctrina. También tiene que ver con asuntos como en el caso cuando a este personaje que no recuerdo, se le perdió, fue a Saúl, se le perdió el animalito, el burro. Y Samuel le dice: ve y detrás de aquel monte lo vas a encontrar. A él le llegó la palabra de sabiduría, a Samuel, dándole indicaciones de encontrar algo que estaba hacia el lado de allá que Saúl no había encontrado. También en sentido práctico todo esto. Entonces, imagine usted qué bueno sería tener personas así en la iglesia hoy en día, que sean sabios, que sean prácticos en la sabiduría,
Que no hablen, ni hablen, ni hablen, ni hablen, no, sino que esa sabiduría la pongan en la práctica. Que ese conocimiento lo pongan en práctica. Hay un don especial también llamado fe. Y esa fe que Pablo habla acá, de esta fe en este don, tiene que ver con algo muy parecido a hacer milagros. Esta fe no es la misma fe en que yo creo en el Señor Jesús como mi Salvador, no, esa es una fe ya natural que se despierta cuando el Espíritu viene a tu vida y a mi vida. Antes estábamos muertos, éramos como un cementerio, y llega a ese cementerio, a ese cadáver, viene el Espíritu y activa esa fe y empieza uno a creer en Jesús, porque la activó el mismo Espíritu Santo. Entonces esta fe, este don no es esa clase de fe, no. Esta fe es distinta, esta fe es un don especial casi que de milagros. No es la misma fe que tenemos en creer en Jesús. Y Pablo mismo en este pasaje de Corintios, un poco más adelante dice, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Entonces esa fe está más relacionada con ese don que Dios le da a unas personas o usar personas en milagros. Y los milagros no son sanidades. Los milagros tienen que ver con cosas prodigiosas, como cuando Jesús calmó la tempestad. Eso es un milagro. El milagro va cuando supera las leyes naturales, como eso. Cuando el hombre de Dios oró para que lloviese y empezó a aparecer la nube y comenzó entonces a llover. O desapareció la nube porque él ordenó que no volviera a llover. ¿Recuerdan ese pasaje bíblico en el Antiguo Testamento? Eso es un milagro. Supera las leyes naturales. Y la fe parece estar aquí relacionada con eso. Ahora, el don de la sanidad es un misterio, hermanos amados. ¿Por qué? Porque algunos son sanados y otros no son sanados. Así uno pida con mucha fe. Puedo tener mucha fe, pero morirme de esa enfermedad. Y eso tiene que ser claro, hermanos amados. No porque yo sea cristiano, porque sea pastor, porque usted sea cristiano, entonces no se va a morir de una enfermedad o no nos vamos a morir de una enfermedad. No porque esté enfermo quiere decir que está en pecado, que está en desobediencia a Dios. No, quítese ese cuento de su mente. Eso no es verdad, es mentira. El ingrediente clave no puede ser la fe, sino la voluntad de Dios. Pero la fe es un don que Dios le da para ese milagro. Pero en este caso, el don de la sanidad puede tenerlo y usted tenerlo y morirse de esa enfermedad, no ser curado. Hemos encontrado historias bíblicas donde aparece eso. Entonces, hermanos amados, la sanidad es un misterio. Puedo tener mucha fe, pero morirme de esa enfermedad. Así que el ingrediente clave no puede ser la fe, sino la voluntad de Dios. Dios sana en el momento que quiere, a quien quiere. Ahora vamos con el milagro, el don del milagro, que como les dije ahorita, y el don de fe, el hacer milagros, y el don de fe que obra milagros, el don de fe obra milagros, como les dije ahorita, y ahora el don de milagros son términos que pueden parecer muy paralelos como en los dones del Espíritu Santo, pero tienen que tener alguna diferencia, pero no es muy clara, o por lo menos yo no la encuentro. Milagros y fe. Recuerden que yo les dije que el don de fe que obra milagros, si tuvieses toda la fe de tal manera que trasladase los montes, es un don de fe. Y ahora aparece el don de milagros, donde es superar precisamente las leyes naturales. Son términos parecidos. Y uno diría, ¿por qué? Pablo no explica, pero la entrega en esa lista. No hay una distinción exacta entre milagros y fe.
Pero, hermanos amados, nosotros los creyentes, y ahí sí les digo con toda la sinceridad, nosotros los creyentes auténticos, sí distinguimos cuando son milagros de Dios y cuando son milagros falsos. O cuando la gente por emociones está diciendo, Dios me hizo este milagro, cuando no ha sido ese milagro exactamente. Eso lo podemos ir distinguiendo en el transcurrir de nuestra vida práctica. Sigamos ahora con el don de profecía. Ese don de profecía puede interpretarse como compartir el evangelio. Algo importante es eso. Interpretarse como compartir el evangelio, así como recibir revelaciones directas del Espíritu Santo, incluso prediciendo eventos del futuro, como se menciona en las cartas aquí a los Corintios y como se menciona en el libro de Hechos. La profecía en primera instancia, como nos lo muestra aquí la Escritura en el Nuevo Testamento, es hablar la Escritura. Cuando usted enseña la Escritura, está profetizando. Profetizar es hablar del Evangelio. Todos han predicado el Evangelio. Todos tenemos este don de profetizar. 1. 2. Profetizar puede ser, como les dije, recibir un mensaje de Dios sobre un evento futuro. Profetizar puede ser que Dios usa a una persona en la iglesia para hablar de algo específico a esta congregación. Hablar de algo específico a una persona. Hablar sobre un asunto, puede ser nacional o puede ser mundial, pero que está en la iglesia. Ya eso no lo podemos volver una escritura o una doctrina. Espero hacerme entender desde este punto de vista. El profeta del Antiguo Testamento ya caducó, era el que escribía el mensaje que recibía de Dios. Lo mismo hicieron los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. Ya sobre Cristo ya no hay más que describirse, ya se cerró el canon, ya no hay más que escribirse de Jesús, porque ya está todo escrito. Y todo lo que se profetice en la iglesia, que ojalá Dios levantara a esos profetas dentro de nuestra congregación, son los que predicamos la palabra y 2, los que reciben esas revelaciones especiales en un momento dado en la congregación para hablar de una situación que debe de arreglarse, de una persona que Dios le habla directamente a esa persona y esa persona sabe y entiende, o para toda la congregación sobre un asunto específico. Es revelación instantánea de ese momento para el pueblo, pero que se queda ahí. No se puede hacer asunto de doctrina, o que está hablando de un asunto por venir, que compete como un poquito más salido de la iglesia, como por ejemplo cuando se han anunciado eventos catastróficos. ¿Para qué se da eso? Para que el profeta y la iglesia ore para que no sucedan esas cosas catastróficas. Cuando se da un anuncio de algo bueno, para que usted ore para que eso se dé. Son los asuntos entonces de la profecía. Tenemos el don del discernimiento de espíritus. Este don de discernimiento de espíritus capacita al creyente para distinguir entre los talentos naturales, entre el Espíritu Santo y las influencias malignas o del diablo. Debemos de distinguir eso. Pero también para distinguir quién está enseñando una cosa que no es de la doctrina. Para distinguir también esos asuntos. Juan dice que el anticristo es aquel que niega la encarnación de Cristo. Y había muchos que estaban negando la encarnación de Cristo, que Cristo había venido en carne y en sangre, que había venido como un espíritu, es decir, como un fantasma. Pero Juan discierne exactamente eso y dice, ese es un anticristo. Eso es discernir espíritus. Algunos llegan hasta el colmo y hasta el extremo de decir que es que ven los espíritus detrás del pastor, o ven los espíritus detrás de una persona, o ven ángeles detrás del pastor, o ven ángeles detrás de una persona. Bueno, yo hasta allá no sé. Y esa es una experiencia personal que no la descarto, pero no la podemos volver asunto de doctrina. Es su vivencia. Es como cuando mi experiencia personal ya en sueños, en mi trabajo de mi tesis, de mi maestría en Biblia, yo no sabía qué iba a hacer y llevaba ya 1 año estudiando la maestría y yo no había presentado mi tesis como tal.
y estaba angustiado, y en un sueño soñando normal, Dios me dijo, en Apocalipsis vas a encontrar algo al inicio y algo al final. Y así me dejó. Y me pongo yo a estudiar y a estudiar y a estudiar hasta que encuentro lo que era lo que él me estaba diciendo. La adoración en Apocalipsis. Y quienes quieran mirar el trabajo está en el repositorio o biblioteca de la UPB y lo puede encontrar en Google. Se llama Caminando hacia la adoración celestial. Eso fue algo dado por Dios, pero yo no puedo hacer un asunto de doctrina, fue un asunto personal, pero fue personal y ya. Asuntos personales no son doctrinales. Y aquí el asunto de discernimiento de espíritus, para muchos que ven demonios, para muchos que ven ángeles, son asuntos personales, no los podemos hacer asuntos de doctrina. Entonces, es esencial para identificar la fuente espiritual detrás de las acciones y los mensajes. Muchos se comen el cuento de todo lo que dicen en enlace. Todos o muchos se comen el cuento de todo un predicador que llega a hablarles acá de cosas, de declare, de ate, de pacte con el Señor. Y como no han leído la Escritura, no tienen el discernimiento para entender que lo que le está diciendo está fuera del contexto bíblico. Y se comen el cuento. Tienen que tener el discernimiento. Y tener discernimiento quiere decir que yo también conozco. Y conozco leyendo. Usted no puede saber de ingeniería si usted no se graduó de ingeniero. Usted no puede ser doctor en leyes si usted no recibió su grado de abogado. No puede ser médico si usted no estudió en una facultad de medicina. Usted no puede discernir si usted no lee la Escritura y come cuento de todo el mundo y repite como loro mojado todo. Para discernir tiene que estudiar la Escritura y se lo he repetido más y más de una vez. No coma entero. Incluso lo que les estoy diciendo, por favor, pásenlo por la Escritura. Pásenlo por la Escritura también. Entonces, vemos ahora los géneros de lenguas. Y aquí hay una cosa particular, los géneros de lenguas. Los diversos géneros de lenguas, aquí en la carta a los Corintios y en Pentecostés es algo que hay que estudiar, porque mientras en el libro de Hechos, esos géneros de lenguas que había ya, porque todos los judíos, los que estaban en el aposento alto, empezaron a hablar en lenguas terrenales, de donde venían todas las personas a la fiesta de Pentecostés. Ellos sabían otros idiomas y vinieron a Jerusalén a celebrar el Pentecostés, y venían personas de otros lados que acompañaban a familiares judíos a celebrar la Pascua y hablaban otros idiomas, y los que estaban en el aposento alto comenzaron a hablar en esos idiomas y esa gente les entendía. Es como decir que acá esté un ruso y yo comienzo a hablar ruso y esa persona pues me va a entender el ruso. Y también les esté traduciendo a ustedes al español, ustedes me van a entender. Era eso lo que estaba sucediendo allá en Hechos. Entonces, en Hechos es una cosa muy particular porque allí en Hechos el milagro está en el oído. Y las lenguas comunicaban el evangelio. Entonces ellos escuchaban en el idioma natal el evangelio. Tanto judíos de la diáspora como otros que les acompañaban. Y esos judíos de la diáspora estaban hablando ya otros idiomas porque venían de otros países. Y les estaba hablando el Espíritu Santo en esos idiomas y ellos entendían. Se les lleva el mensaje de Dios a partir del libro de Hechos a los samaritanos. Oían el mensaje. Se les lleva a partir del libro de Hechos capítulo 2 el mensaje a Cornelio, un gentil. O sea que del libro de Hechos se subraya algo importante con el don de género de lenguas.
la apertura del evangelio hacia los no judíos. Se abre el abanico de las naciones a las que les va a llegar el evangelio. Y hablar en lenguas, que es el otro don, en Corinto hay que mirar algo en el contexto, y es lo siguiente. Corinto era similar allí a una ciudad cosmopolita, muchas culturas, muchos idiomas, y en Corintio, recuerden ustedes que les expliqué, parecía que se comunicaban con los espíritus y entraban en éxtasis. ¿Y qué pasa en el contexto de todo esto? Es que en Corinto era similar las lenguas, hablar en lenguas, parece ser que es donde Pablo trata de cuadrar eso. Hablar en lenguas en Corinto era similar al discurso estático de las religiones griegas, que empezaban a hablar en otros idiomas. Eso de hablar en otros idiomas en la Escritura no solamente está en la Escritura, está en la cultura de ellos. La historia muestra cómo ellos también hablaban en otros idiomas, se volvían en un éxtasis y comenzaban a hablar en otras lenguas. Lo mismo estaba sucediendo en la iglesia de Cristo. ¿Qué hace Pablo? Pone orden a ese proceder. Y dice que no se debe de abusar, ni se debe de sobrevalorar, ni desestimar tampoco eso. Aunque era una forma de comunión íntima con Dios, ya le pone orden, carecía de entendimiento, entonces debe de haber un intérprete, o el mismo que está hablando en lenguas, interprete las lenguas. No es una traducción, porque en el idioma celestial, en hablar en lenguas, no hay traducción, no hay traductor, hay intérprete, y ese es un don que Dios también da, interpretar las lenguas. Entonces, aunque válido los géneros de lenguas, válido interpretar lenguas, válido eso, no era para todos los creyentes y no es prueba tampoco de la salvación ni de la espiritualidad. Es decir, ninguno de los dones quiere decir que porque no los tenga, ni es espiritual ni es salvo. Les pongo un ejemplo. Nosotros en la comunidad Asamblea de Dios, a la cual pertenecemos, hay un pastor nuestro que todavía no habla en lenguas. Y sabemos que es hablar en lenguas, es un don de Dios. Y resulta que la administración o, ¿cómo se llama? Las directivas de Asamblea de Dios le negaron la credencial porque no habla en lenguas. O sea, quiere decir que no es salvo, quiere decir que no tiene al Espíritu Santo, quiere decir que no tiene los dones, pero tiene el don de predicar, es un don de fe, un montón de dones. Pero porque no hablan lenguas, no le dieron la credencial. O sea, eso es ridículo. Muchos de los que aquí están no hablan en lenguas. Y quiere decir que son condenados, quiere decir que no son de Dios. Por Dios, es la cosa más ridícula, por no decir otra palabra, que pueda existir. Eso no quiere decir que es que no soy espiritual, que no soy salvo, no. No tiene ese don. No tiene ese don y ya. Yo no tengo el don de fe, pero tengo el don de la ciencia, sé. Y me ha usado Dios con el don de la sabiduría, con el don de la profecía. ¿Qué don tiene usted? Así que en Corinto el don de interpretación de lenguas no se limitaba a la mera traducción o interpretación, no, sino que era fundamental el don de interpretar lenguas para comunicar el mensaje del Señor a la iglesia en un contexto donde entraba mucha gente hablando muchos idiomas. Entonces se necesitaba precisamente la interpretación de esas lenguas para que la gente entendiera qué era lo que Dios les estaba diciendo a ellos. Así que, mis hermanos, hoy en día todos estos dones pueden verse como la capacidad de comunicar el mensaje de Dios. ¿Usted se imagina lo increíble que sería tener personas con estos dones ayudando aquí en nuestra iglesia? ¿Se lo imagina?
¿Sí o no? Pero usted los tiene. No tendrá el don de hablar en lenguas, pero tiene el don de fe. Puede tener ese don de sanidad. No es que usted lo haya patentado, sino que Dios lo usa con eso, pero como no se pone a la disposición de la iglesia, como es reacio, como le da pena, como no se interesa, entonces sería genial tener siempre aquí alguien en la iglesia que siempre sabe qué decir, se necesita la sabiduría, o alguien con tanta fe que puede hacer cosas asombrosas. Tenemos que orar por esto y esperar que Dios nos dé más personas con estas capacidades, o que las despierte a usted, o que usted se despierte, porque el reloj ya le despertó, pero usted no quiere levantar. Entonces, usted se imagina esta iglesia como los super amigos o los vengadores. ¿Lo han visto o no lo han visto? Sí, me imagino que sí, donde cada uno tiene sus propios dones especiales y los usa para ayudar a los demás. Entonces yo me imagino, sería genial tener aquí a un Iron Man dando consejos de fe a la gente. ¿No les parece bueno? A un Black Widow compartiendo todos sus conocimientos sobre la fe. Cartagena dando todos los conocimientos de fe, o sea, Dios usándola con todos los milagros. Magda, usándola a Dios con todo lo que tiene que ver con interpretar las lenguas. Ay, Señor, pero al igual que en esa iglesia de Corintios, al igual que en la historia que les estoy contando de los vengadores o de los super amigos, superhéroes, también puede haber diferencias, ¿cierto? Hay diferencias y peleas entre nosotros porque no queremos eso, queremos ser como Batman o Capitán América, sabemos que este es mejor que aquel, entonces unos quieren ser más sabios y otros quieren ser más astutos para detectar cuando alguien está siendo egoísta y cortar eso de raíz. Eso lo tenemos que hacer nosotros, hermanos, ser sabios para mirar qué es lo que es de Dios, qué no es de Dios, y cortar lo que no es de Dios. Así que, hermanos, como equipo debemos estar atentos, usar nuestros dones para unirnos y ayudarnos mutuamente, y juntos podemos hacer grandes cosas y ser una iglesia que realmente refleje el amor y la sabiduría de Dios. En la realidad de hoy, hermanos amados, donde los recursos económicos son limitados y las necesidades son muchas, también debemos de enfocarnos en algo muy importante, en los milagros del Espíritu que ocurren en nuestra vida a diario. Esos pequeños milagros son importantes para nuestra fe y para nuestra conexión con Dios. Entonces, aunque anhelamos ser testigos de milagros, todo eso, de milagros físicos, espectaculares, maravillosos, que llamen la atención, también estamos listos para ser usados por Dios en milagros cotidianos, en milagros pequeños, milagros que traen esperanza y transformación a nuestra comunidad. Predique el Evangelio, ore por la iglesia, ofrende, ayude a que salga adelante este ministerio. Cuando usted le comparte el Evangelio a alguien, profetiza, y se convierte esa persona, está siendo usado por un don. Y ese don, ese milagro de que alguien llegue a la vida eterna por el mensaje que usted está predicando, porque lo usa Dios a usted, es un milagro mucho más grande que el milagro físico, que de una sanidad. A veces los milagros de sanidades no glorifican a Dios, porque reciben la sanidad y se olvidan del Señor, pero ese milagro de nacer a la vida es mucho más grande si lo vemos en esa dimensión que glorifica al Señor. Así que, hermanos, estos dones están en la iglesia, es ponerlos en vigencia. Necesitamos líderes que prediquen la palabra con fidelidad y con claridad, pero también personas que puedan discernir lo que es verdadero y lo que es falso en el mundo espiritual. Recuerde, 3 fuentes: los talentos naturales, el Espíritu Santo y el diablo. ¿De dónde vienen esos talentos?
ya tiene que usted mirar y discernir cuando usted escuche a alguien, si es de Dios, si es una cosa natural. Así que después de hacer esta lista de los dones espirituales, lo que hace Pablo es que vuelve a enfatizar su preocupación por cómo los cristianos están utilizando estos dones. ¿Por qué? Porque lo que él quiere es evitar que los dones contribuyan a crear divisiones y exclusivismos en la iglesia. Y por eso recalca que todos estos dones son diversidad, diversos, pero provienen del mismo espíritu, provienen de 3 en 1. Pablo nos recuerda que nadie puede presumir de haber obtenido sus dones por mérito propio. Nadie tiene un don por mérito propio, ni lo ha patentado. No vaya a la Cámara de Comercio, que eso no lo van a patentar allá. Eso es un don de Dios. Todos vienen de Él. No hay lugar para el orgullo. No hay lugar para la vanidad, porque el Espíritu Santo da los dones según su voluntad, no según lo que nosotros creemos merecer, porque es que a veces somos tan creyentes, tan creídos, narcisistas, que nos creemos el ombligo del mundo, que es que Dios me tiene que dar porque yo me lo merezco. No, jamás de los jamases. Nadie puede patentar los dones como suyos, pero Dios lo puede usar con los dones. Mis hermanos, vamos con lo siguiente. Los dones son dados generosamente por Dios a cada uno de nosotros. Todos provienen del Espíritu. Cada creyente ha recibido mínimo un don o varios dones. Usted verá si los deja ahí y le dice al Señor, Señor, es que me dio miedo de usarlos. Ya usted sabe qué le pasa al que le dio miedo por usar los dones. Incline su cabeza y oremos al Señor y haga suya esta reflexión que voy a hacer. En mi iglesia, en tu iglesia o en nuestra iglesia, piénselo así, me doy cuenta de que cada uno de nosotros posee dones únicos, bonitos, dados por el Señor. Pero me pregunto, pregúntese usted, si se ha dado cuenta de esos dones que tiene su hermano, su hermana, el pastor, el líder, ¿los utilizamos para destacarnos individualmente o para el bien de la iglesia? ¿Usted los usa para resaltar, para que usted sea conocido, o los usa para el beneficio de alguien, de la comunidad? Los dones de Dios buscan siempre el bien de la iglesia, del hermano, de la hermana. Los dones de Dios nunca van a buscar la preeminencia individual. Nos necesitamos unos a otros para mantener la unidad. ¿Está reconociendo eso, mi hermano? Reconozco que el verdadero propósito se desvanece cuando nos centramos en nosotros mismos en lugar de servir a los demás. Se vuelve egoísta con los dones, no los quiere usar o le da miedo. Entendemos que los dones nos unen bajo un mismo espíritu y que cada uno de nosotros cumple un papel único en el equipo de Dios. Así que mi hermano, con sabiduría, con fe, con sanar, con todos estos dones que Dios le ha dado, usted puede contribuir al beneficio y el crecimiento de la iglesia. Pero recuerde, el éxito radica en trabajar juntos en la iglesia y evitar rivalidades, porque en la diversidad de nuestras habilidades encontramos la verdadera unidad, 3 en 1. Así que reflexione, mi hermano, cómo a veces buscamos los dones llamativos, los más llamativos. Queremos esos, pero comprender que la verdadera fuerza reside es en la fe, en los pequeños milagros, en las cosas cotidianas de aquel que se convirtió al Señor, de aquel que llegó a Cristo. Entonces tenemos que pedirle perdón al Señor. Padre, perdóname
y perdónanos por desvalorizar y sobrevalorar los dones, y más que los dones, a las personas que tú usas con esos dones, porque o los desvalorizamos o los sobrevaloramos, cuando lo importante de los dones, sabiduría, milagros, fe, géneros, lenguas, ciencia, todos estos dones y más, son para tu exaltación y sobre todo para que vivamos unidos predicando tu palabra. Gracias, Padre. Al unirnos en estos dones podemos reflejar el amor y la sabiduría de Dios a un mundo que lo necesita. Ayúdanos a cumplir este propósito en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga.